En las próximas elecciones se ponen en juego en la Argentina dos proyectos de país. Un proyecto político neoliberal conservador, de centro derecha, con una alta participación del mercado, liderado por Mauricio Macri, del Frente Cambiemos. Y un proyecto político nacional y popular, de centro izquierda, con una alta participación del Estado, liderado por Daniel Scioli, del Frente para la Victoria. Debemos decidir, por lo tanto, entre dos proyectos políticos, en donde Estado y mercado son el eje de la discusión. Un Estado fuerte, generador de inclusión social, o un mercado libre y desregulado, generador de desigualdades. Vamos a abordar cuestiones de fondo, concretamente, cuáles políticas aplicará cada candidato en cada uno de los casos que vamos a analizar y qué consecuencias podríamos esperar como resultado de su ejecución. Veamos qué propone Mauricio Macri en un tema central: apertura de la economía, liberalización de importaciones. ¿Las importaciones, se abren las importaciones en la Argentina? Hay que reabrir, por supuesto. La apertura de la economía forma parte de una de las principales consignas del Consenso de Washington, abarcativo de 10 reformas a la economía que implicaban la reconversión de cualquier programa económico existente al programa económico neoliberal, que, como todos sabemos, implicaba la reducción de la participación del Estado a su mínima expresión y la aparición del mercado libre como el mejor instrumento y más eficaz para la asignación de los recursos y la satisfacción de las necesidades, dejando librado a su arbitrio la política económica. La liberalización de importaciones consiste en la eliminación de barreras aduaneras, tanto arancelarias como pararancelarias, a la entrada de bienes provenientes del exterior. ¿Podría explicar qué son los aranceles a la importación? El arancel es un impuesto que en este caso grava las importaciones, incrementando, por su efecto, el precio de ingreso del bien al mercado interno. La función del arancel es básicamente de protección de la industria nacional, buscando el fortalecimiento y consolidación de la misma. Permite cuidar los puestos de trabajo, desalienta la dependencia económica con otros países a través del proceso de sustitución de importaciones que luego vamos a ver, y aumenta los recursos con que cuenta el Estado. ¿Cómo se manifiesta el proceso de sustitución de importaciones y qué efectos genera sobre el nivel de actividad económica? El proceso de sustitución de importaciones. Este proceso tiene como principal objetivo comenzar a producir en el país parte de los bienes que actualmente se compran, importan en otros países, de manera que se establecen ciertas pautas de defensa de la industria nacional a través de aranceles, también para aranceles a la importación, que tienen como función limitar y a veces evitar el ingreso de ciertos productos que se ha decidido fabricar internamente, o sea, sustituir en lugar de importar. Además de vivir del comercio, en lugar de sustitución de importaciones y generar la murga que generamos acá de industria nacional, flaco, dejemos de vivir de la sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? Estar protegiéndote para que no te entre un textil pedorro o juguete de peor calidad todavía. Tierra del Fuego, que es una ficción. Hagamos un gran acuario en lugar de pensar que nosotros podemos armar celular en Tierra del Fuego. Creo que, sin duda, si ganara Macri, me parece que lo primero que para mí aparece como nuevo y bueno es tener seres humanos como nosotros haciendo política. ¿Cuál es la participación de las pymes en la creación de empleo? La pequeña y mediana empresa, pymes, en nuestro país constituyen la principal fuente generadora de puestos de trabajo, empleo. Más del 90% del empleo total correspondiente al sector privado, de manera que su protección desde el Estado a través de las distintas políticas es de vital importancia. Asimismo, desde las pymes se genera la única posibilidad de industrializar el país, convirtiéndose por lo tanto en un sector clave de la economía. Si se liberalizaran las importaciones, ¿dónde se crearía empleo? Históricamente, los países industrializados exportaron sus crisis a los países subdesarrollados,
Muchas veces decimos que exportaban el desempleo hacia nuestras economías, porque a través de las políticas neoliberales, como la apertura de la economía, se permitía el libre acceso de los productos importados, que creaban trabajo y consolidaban la posición de las empresas en sus lugares de origen, a la vez que generaban el cierre de miles de las pequeñas y medianas empresas nacionales, se coartaba brutalmente el proceso de industrialización y se producía una caída extraordinaria del nivel de empleo, llegando a índices del 25,6% de desempleo, como lo fue en la década del 90. Scioli aseguró que las pymes tendrán un lugar central, que seguirá el proceso de sustitución de importaciones y que la banca pública facilitará las herramientas para aumentar la capacidad productiva del sector. Del análisis se desprende claramente las graves consecuencias económicas y sociales que genera la liberalización de las importaciones de manera indiscriminada, destruyendo nuestras pymes y las fuentes de trabajo argentinos. Vemos claramente que las protecciones arancelarias que permiten el proceso de sustitución de importaciones es el camino que nos facilita el cumplir con tres grandes objetivos: el pleno empleo, la industrialización y la independencia económica. Este es el camino elegido por Daniel Scioli, la protección de nuestra industria nacional y los puestos de trabajo argentinos. El 22 de noviembre, y teniendo una información más adecuada del alcance de cada proyecto político, estaremos en mejores condiciones de tomar una decisión.